Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 32. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este tiempo de predicación, Señor. Te pedimos, te imploramos, Señor, que perdones nuestros pecados y que tu Santo Espíritu sea guiándonos, Señor, a toda verdad a través de tu santa y divina palabra. Abre nuestro corazón y danos entendimiento para hacer, Señor, todo conforme a lo que es tu voluntad y no la nuestra. Bendícenos, pues, que no sea yo hablando, Señor, sino tú. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y vimos la semana pasada cómo en el título de la predicación era tu nueva forma de vivir en Cristo. Es una nueva forma de vivir. Miramos cómo hay varias situaciones. Hay un viejo hombre, ¿sí? Y tiene que haber un nuevo hombre, ¿sí? Porque una cosa es antes de conocer al Señor Jesucristo y otra muy diferente es a partir del momento en que usted tiene una relación con el Señor Jesucristo y que lo conoce. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hay acciones, hay que despojarse, hay que renovarse y hay que revestirse. Ahorita miraremos eso. Y hay que caminar una vida segura en Cristo, en nadie más, solamente en Él. Hay que seguir una senda, porque hay que empezar a caminar una senda. O sea, un camino ya establecido por Dios. Hay una senda, hay una senda. Y qué bendición es saber que ya Dios preparó algo para usted, para su vida, para su bienestar, para su vida eterna. Porque no estamos jugando ni estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo definitivamente trascendental, y es su vida eterna. Porque su vida eterna puede ser en el cielo, y espero que así sea, pero su vida eterna también puede ser en el infierno. Sin Cristo hay condenación. Con Cristo hay salvación. Por eso es tan determinante tener un punto de inicio en Cristo, mi vida en Cristo, porque hay un caminar terrenal, hermanos. Usted va a seguir caminando,
Si tiene a Cristo, entonces va a ser guiado por Él. Pero su caminar terrenal, si no tiene a Cristo, es apartado, está en enemistad. Como podría decir alguien, está en problemado. Está en problemado. O alguien diría, está llevado. Y otro podría decir, hombre, con Cristo estoy como ganado. ¿Usted está ganado? Si está con Cristo, si no, está perdido. El Espíritu Santo de Dios, mis amados hermanos, habita en aquella persona que ha nacido de nuevo. No hay otra forma. Cuando la persona cree en Cristo, hay un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona. Entonces hay un caminar. Y ojo, mis amados hermanos y amigos, porque es que la vida del cristiano es una vida de bendición. Usted hoy puede, si está acá sentado, saber que hay bendición, o sea, hay privilegios, ya hay cosas decididas por Dios, preparadas por Dios para usted, porque usted ya creyó en Él, porque usted nació de nuevo. Pero así como usted es un hombre nuevo, usted tiene que caminar diferente. Entonces hay unas responsabilidades, hay unos deberes y hay unas acciones que van a determinar si usted realmente está caminando con Cristo o no. ¿Sí? Y no tiene uno que ser adivino para saber si una persona está caminando con Cristo o si no. Y cada persona se tiene que hacer un autoanálisis y mirar cómo es que usted realmente va caminando. No podemos vivir de misticismos, tenemos que vivir de realidades. Y la realidad es la palabra de Dios. El mes de octubre es el mes de la Biblia. O sea, a partir del próximo mes vamos a tener toda una serie de actividades que nos van a llevar a enfocar a la palabra de Dios. Espero que puedan venir y que estemos edificándonos en lo que es la palabra de Dios. Un nacido de nuevo entonces en Cristo es un hombre transformado. Piense por un momento, ¿usted es transformado? ¿O todavía no ha sido transformado? ¿O sigue viviendo todavía de ese algo que nos muestra esta palabra de esta mañana? Porque cuando uno habla de su nueva forma de vida en Cristo, es que hay un antes, y ya lo vimos la semana pasada, un antes sin Cristo, y que hay una ahora con Cristo. Y ese antes lo vimos ya, y dice el apóstol Pablo, dice, esto pues digo, y requiero en el Señor. O sea, su compromiso es con el Señor. Su compromiso no es con el pastor. Su compromiso no es con el misionero o con la persona que usted ve a su alrededor. No, mi amado hermano y amigo, su compromiso es con el Señor. Y por eso el apóstol dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como ¿quién? Los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y va a describir una serie de cosas y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, el entendimiento está cegado, está entenebrecido, llevado. Más aún, ajenos de la vida de Dios. ¿Y por qué están ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, es que es lo que pasa. La dureza del corazón en el individuo es la que hace que rechace de una o de otra manera las verdades bíblicas. Y en esa dureza del corazón, entonces esa persona tiende a ser ignorante. Hola, bienvenida, que el Señor la bendiga. Ahí está su hermanita Juan Esteban. Y en esa dureza de corazón, entonces vive en ignorancia, pero es que es más, es algo progresivo. Niego o me niego a recibir a Cristo. Niego o me niego y rechazo la palabra de Dios. Y quiero que me vaya bien. Eso es imposible. Tienen un desconocimiento, tienen entenebrecido el entendimiento, o sea, está llevado por la dureza del corazón. Y luego sigue diciendo, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya nada los impresionaba, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de ligerezas. O sea, podríamos decir, mis amados hermanos, porque esta porción ya la vimos la semana pasada, es que hay un escenario real en el mundo, y es un escenario de una vida sin Cristo, que hay un ambiente, sí, hay un ambiente, y ese ambiente mundano es sin temor. ¿Sin temor a quién? A Dios. Y si una persona no tiene temor a Dios, entonces ¿qué espera? Vive como quiere, ebrio, no tiene sobriedad, está llevado. Pero hay un panorama, no solamente es el escenario del ambiente, sino que hay un panorama para un mundo que no aprueba a Dios. Y ese panorama es triste, hermanos. Muy, muy, muy triste. Una vida sin esperanza y sin Dios. Con una solución: Cristo. No hay otra. No hay otra. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de sentarnos con una persona, y esa persona nos compartía y nos decía algo, que es que hay un árbol de consecuencias, de causas. Un árbol de causas. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Y hay una gran cantidad de cosas que pasan en la sociedad. Y entonces nosotros estábamos sentados escuchándola, y yo decía, la causa es que no tienen a Cristo, no hay más. Entonces tiene la solución a esto, a esto, a esto, y había un panorama como de 6 causas. La solución es una sola: Cristo. Yo no veo más, porque si en el corazón de una persona no habita, no está el Señor Jesucristo, entonces esa persona está dispuesta a hacer, a vivir y a tomar decisiones contrarias, y va conforme a lo que dicta el mundo. Y ese mundo, que es de una sabiduría terrenal, es mala, contrario a la sabiduría que viene de lo alto, tiene un destino desastroso. Y cuando yo miro estos versículos 17, 18 y 19 de esa carta del apóstol Pablo a los Efesios, hermano, eso no se puede negar, eso es lo que estamos viendo. Pero hay esperanza, amén, hay esperanza. Por eso hay un grupo de personas hoy acá, porque nos edificamos, y ahora con Cristo, dice el apóstol, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, usted tiene una bendición, mi amado hermano y amigo, y es poder venir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, a una iglesia donde el manual de consulta y la guía espiritual es la Biblia. No se deje perder de nada ni de nadie, porque hoy por hoy hay mucha habilidad de muchas personas en el hablar, en el exponer, pero para muchas de esas personas la Biblia no es el manual de consulta. Ellos tienen otros manuales, y pues simplemente le respetamos. Pero si usted tiene que generar un cambio o tiene que organizar su vida, hágalo a través de la palabra de Dios. Tiene que hacer usted un cambio en este momento de su vida. Amén. Necesita hacer un cambio. Amén. Eso se llama Cristo, no hay más. Como diría un amigo, tómese la pastilla, pero de cristomicina. Tómese una cristomicina compuesta. Y miramos la semana pasada cómo el apóstol nos va a mostrar una serie de cosas. O sea, hay 13 exhortaciones a considerar, 13 cosas que el Señor nos da a través de esta palabra, pero que usted las va a empezar a hacer y a ponerlas por obra y volverlas realidad en su vida en la medida, mi amado hermano, en que haya pasado algo. Y ese algo es que usted haya recibido a Cristo, que haya una verdadera conversión. Porque si no ha recibido a Cristo, si no hay un nuevo nacimiento, el proceso de regeneración, que es obra de Dios, no es de nosotros, eso lo hace el Señor, y el proceso de santificación, que son obra de Dios, no sucede si usted no ha nacido de nuevo. O si no, pues entonces la Biblia para usted, si no tiene a Cristo,
es simplemente un libro más, contrario para el que ha nacido de nuevo, porque es lo que yo tengo como hijo de Dios que considerar. Todo el 100% de lo que me dice la palabra es para que lo pongamos por obra. No puede ser simplemente oír, no podemos ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Sí? Porque el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es una parte de los dos cimientos que muestra el Señor Jesucristo en el Evangelio. Y entonces, ¿qué le pasó a esa persona que edificó su casa sobre la arena? Vino la lluvia, vino el huracán, la tempestad, el río subió y esa casa se cayó. Pero el hombre prudente fue aquel que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, Jesucristo, no hay más. Y vinieron las lluvias. Pues claro, hermanos, es que independientemente, porque seamos cristianos, no es que no nos va a venir nada. No, hay situaciones externas que no manejamos. Pero ese hombre prudente, espero que sea usted, que edifica su casa sobre la roca y que van a venir las lluvias y va a crecer el río, pero aquella casa soporta. Nuestra vida se soporta por Cristo nada más. Y ahí, hermanos, es donde yo confío en el Señor, es que le hablo a cristianos, a creyentes. Posiblemente usted ha estado apartado del Señor, pues este es el momento para empezar a encaminarse, para saber que Cristo lo va a ayudar y lo va a guiar. Y hay una serie de cosas, y en el versículo número 22, entonces dice, el apóstol dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Miren, en esta porción, que igual lo vimos la semana pasada, pero es bueno tener el recordéis, hay tres acciones fundamentales. La primera la vemos en el versículo 22 y dice, despojaos. Y dice, ¿despojaos de qué? Del viejo hombre, que venía como viciado, haciendo la negativa. ¿Sí, despojaos de lo malo. De lo malo. Y despojarse es que esto que yo tengo, que no me sirve, lo tengo que dejar. Porque una persona no puede decir, voy a cambiar y sigo con el mismo vestido viejo, de vicios, de malicia, de conspirete. No, pero no solamente se queda en el despojarse, y dice, y renovaos. ¿En qué? En el espíritu de vuestra mente. O sea, mi pensamiento tiene que definitivamente renovarse. Y ahí es cuando oramos y clamamos a Dios, Señor, ayúdame. Y crea en mí un limpio corazón. Un limpio corazón. Aleja, quita de mí. No quiero seguir viviendo en ese mundo. Porque es que así como alimentamos, sí, podemos alimentar la carne o alimentamos el espíritu. Y alimentar el espíritu es a través de la palabra de Dios. Claro, lo que dice Daniel es que a veces eso requiere y exige reaprender. Claro, es que usted podría preguntarse algo. ¿Qué es lo que usted ha hecho durante su vida? Usted puede hacer un balance. ¿A qué ha sido entrenado usted? ¿En qué ha sido entrenado? Porque de acuerdo a lo que uno haya sido entrenado, uno va viviendo. Y si hay unas costumbres y hay unas cosas ya establecidas, y de repente hay personas que dicen, es que mi abuelita, venga, es muy antiguo, pero resulta que es que si su abuelita está diciendo algo que no va conforme a la palabra de Dios, entonces usted lo va a hacer. No, es que mi mamá, vení, pero si tu mamá tiene una filosofía de vida por una tradición o lo que sea, y lo que tu mamá, el ser que uno ama, va contrario a la palabra de Dios, entonces usted lo va a hacer. No,
no, es que mi papá, no, y entonces empieza la persona a llenarse de justificaciones y tiene que reaprender. Hay tradiciones que no sirven para nada y que uno dice, pero es que yo crecí con eso. Había una tradición muy particular en los barrios de Medellín y era cerrar las calles. ¿Sí les tocó a ustedes en sus barrios? Y cerraban las calles en diciembre. ¿Para qué? Para hacer una rumba, para hacer parranda. Y entonces iba uno en un carro y no, ¿qué problema? No se podía pasar por ahí. Y yo cada rato decía, esto es una mala costumbre, hombre. Es una mala costumbre. En su barrio no lo hacen. Yo, no, en mi barrio no hacían esa costumbre, porque era diferente. Pero hay costumbres, hermanos, que usted tiene que analizar, porque usted definitivamente se tiene que renovar. ¿Pero dónde? En el espíritu de su mente. Usted puede tener cosas preconcebidas que lo están de una u otra manera haciendo regresar a su vida antigua. Y yo no sé quién de ustedes quiera volver al antes sin Cristo. Yo no. No, yo no. Y entonces, y no solamente es entonces despojarse, revestirse, sino que va a decir a partir del versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, ese es un panorama maravilloso. Y la predicación la dejamos la semana pasada hasta ahí. Y hoy vamos a continuar, porque ya los otros aspectos los vimos. Vestidos del nuevo hombre creado por Dios. O sea, usted es una nueva criatura. Usted es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y ahí es cuando tenemos que empezar a ver cómo es nuestro testimonio. Cuando yo miro, por ejemplo, la hermana de Juan Esteban, que está allá con él, entonces, mi chica, usted quiere ver nuevamente a su hermano y lo ve cambiado. Sí, pero usted recuerda cómo era antes. Y a ese ser, ¿le gustaría volverlo a tener en la casa? No. O sea que si tiene un compromiso ese hombre, ¿y su compromiso es con quién? Con Dios, pero es testimonio para nosotros. Amén. Miren, el Señor a esta congregación le permite ver su poder. Es que hay personas que dudan del poder de Dios, hay personas que dudan de la gracia de Dios, que duden los de la calle, pero la misma iglesia. Yo puedo ver a personas que hoy están acá. Para mí es increíble. Yo cada rato digo, Señor, gracias por la vida de tal persona, porque eres tú el que lo transformaste. Pero sí hay que tener ese vestirse nuevamente de nuevo, agradando conforme ¿qué? A las verdades bíblicas, a esa doctrina bíblica. La Biblia dice tal cosa. No es que mi abuelita dice tal cosa, no, pues ¿cómo? Sí, así queramos mucho a nuestra abuelita. Pero si lo que la abuelita dice es bíblico, bienvenido. Pero si lo que la persona que queremos o amamos, porque no debe faltar el que dice, es que mi esposo dice tal cosa. Si eso dice su esposo, ya, pues usted verá si lo sigue o no. En el momento en que uno empieza a colocar los ojos en los seres humanos, se va a perder. No se deje perder. Vestirse del nuevo hombre, creado no cualquier cosa. Mire lo que dice, según Dios, en dos cosas, en la justicia y en la santidad de la verdad. Mis amados hermanos y amigos, ahí no cabe la mentira, por ningún lado. Pero esa santidad de la verdad es un don, es una bendición dada por Dios mismo, y es la obra de Él, porque en nuestra debilidad, posiblemente, el panorama es otro. Yo no sé qué esté pasando por la mente de ninguno de ustedes, porque yo no tengo la facultad de leerle la mente a nadie. Yo no sé. Espero que cada vez que ustedes se ven confrontados a algo, a pensar o a hacer algo que no agrada a Dios, se pongan a cuentas con Él. Ahora, no solamente entonces es vestirse, y va a pasar a una serie de aspectos que son importantes. Y dice así el versículo 25, por lo cual
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira, porque es que la mentira está ahí presente. ¿Y qué dice? Hay que desecharla, hay que acabarla, hay que exterminarla totalmente. Y la verdad ante todo, ¿dónde? Alrededor de su familia. La verdad al interior de la iglesia. La verdad afuera. Porque es que la mentira tiene una particularidad. Primero tiene un papá. Y dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de toda mentira. No, es que hay mentiras grandes y hay mentiras pequeñitas. No, Señor, delante de Dios la mentira es mentira. Alguien dirá, no, es que hay mentiras piadosas. No se deje engañar. No se deje echar ese cuento del maligno. La mentira es mentira y hay que desecharla de una vez y para siempre. ¿Sí? Así usted tenga muy buena memoria. Porque generalmente el mentiroso tiene memoria. Pero cuando le falta la memoria, entonces vuelve y dice una mentira y la persona dice, hijo, no dijiste eso. Entonces usted va a ser cogido, va a ser atrapado. Pero va a ir contrario. No, pues que es una nueva criatura, hecho en Cristo Jesús. Por eso dice, deséchenla toda. Ahora, va a pasar en los versículos 26 y 27 hay una unidad. Y dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. O sea, no que se enoje. O sea, usted se puede alterar, pero no haga daño, no ofenda, no maltrate. Procure la reconciliación rápida, el perdón rápido. Cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que yo puedo tener un conflicto, un problema, un encuentro, ¿sí? Y el sol viene, salió a las 6 de la mañana y se va a ocultar. Y cuando el sol se oculte ese mismo día, usted ya tuvo que haberse apartado, separado y conversado con esa persona y decirle, perdóname. O sea, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque es que él aprovecha y él tiene un propósito y la persona maquina y la persona va dando el tiempo y entonces Satanás maquina y la mente de la persona empieza a volar y cuando usted menos piensa, lo que le está dando el lugar al diablo para que en su mente y en su corazón se llene de cosas pecaminosas, rencor. Y entonces de repente usted hasta se vuelve a veces una persona mala, pensando posiblemente en esa maquinación hacerle daño al otro. ¿Por qué? Porque es que no es solucionado. Nos pasa mucho cuando somos hermanitos, ¿cierto? Y uno no le quiere hacer daño al hermano, pero si me da papaya, y los muchachos se ríen, y a veces uno con los hermanos lo hace. Yo no sé si ustedes lo hacían. Yo tuve un hermano que con ese muchachito no se podía jugar, porque lo cogía y lo colocaba uno en orden. Tenía una herramienta poderosa, aquí, la muñeca. ¡Tum, tum! A ese muchacho había que obedecerlo. Y entonces yo me acostaba resentido con mi hermano. No, eso no tiene sentido. Mi amado hermano y amigo, no le dé lugar al diablo. No le dé lugar. No se ponga el sol sobre su enojo. Y eso tiene que formar parte integral de su vida como creyente. Con su pareja, con sus hijos con los papás, hermanos entre hermanos. ¿Sí? Como es de bueno estar en paz. Como es de maluco estar en guerra. Como es de maluco estar peleado con la mamá, ¿cierto? ¿Qué tal uno peleando con la cuchara? No tiene sentido. Ahora, es reconocer, ¿sí?, delante de Dios primero y tener la humildad. No todos vienen con humildad. Es que es más, el ser humano no viene con la humildad, pero es necesario. ¿Sabe que esto es tan sencillo que uno dice, pues, eso hay que hacerlo? Sí, lo hacemos. Muchas veces no estamos con una actitud de disposición
para obedecer la palabra de Dios. Ahora, sigue diciendo el apóstol, y va a entrar a una porción en el 28 y dice, el que hurtaba, o sea, el que roba, ¿sí? El que robaba, el que hurtaba, no hurte más, ¿sí? Alguien puede decir, hombre, es que yo he robado. Entonces la palabra de Dios le dice, no lo vuelva a hacer, no lo haga más. Y dice que si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si antes robaba, entonces simplemente no roba más. Sí, porque no ha de faltar el que diga, es que yo soy como Robin Hood, le robo al rico para darle al pobre. Y algunas personas justifican la acción de robar. Nunca. No, la palabra de Dios nos dice no. ¿Y qué es robar? Si algo no es mío, entonces no lo coja. Si algo no me han regalado, porque si alguien me regala algo, entonces es ajeno, no lo cojo. Eso sería como de carretilla, de plastilina, de coquito. Pero si hay en una sociedad como la actual, la actitud y el comportamiento de robar. Espero que al interior de la iglesia y de los hermanos eso no se haga. Pero si lo está haciendo o lo hacía, pídale perdón a Dios. Pasamos a una porción bien importante, mis hermanos. Porque es que esta es una línea delgada. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida. Y usted tiene que preguntarse, ¿cómo es que usted habla? ¿De qué es que habla? Si usted va a decir algo, ojo hermanos y amigos, si usted va a decir algo que no edifica, mejor no lo diga. Si usted va a decir algo que diciendo eso va a crear desunión, mejor no lo diga. Absténgase. Y la palabra corrompida es un tema muy amplio, porque lo corrompido es aquello que daña, que altera, que ensucia, y que usted con su boca puede estar emitiendo o diciendo cosas que corrompen. Tenga especial cuidado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, nunca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Saben algo? Cada vez que usted comparte la palabra de Dios, está obedeciendo este mandato. Usted tiene que dar una instrucción que sea bíblica, no de su opinión, porque a veces la persona dice, es que yo pienso así, ¿qué le importa lo que usted piense? Yo quiero saber lo que me dice la palabra de Dios para mí. Amén. Sí, porque no ha de faltar el que llega y le quiere dar solución a los problemas y a las cosas. Me quiero tirar desde un quinto piso. Y no ha de faltar el que llegue y diga, tírese. Es que voy a hacer tal cosa. Hágale. No, es que voy a dejar a mi esposa. Déjela. Eso me le ocurrió, hombre. No, usted tiene que venir y mirar lo que la palabra de Dios tiene para usted. Tiene que recurrir a la palabra, a lo que es de inspiración divina, a lo que Dios apartó y separó. ¿Para quién? Para usted que cree en la palabra. Sí. O si no, allí busque un psicólogo para que mire las bestialidades que dice el segmento de la psicología, porque la psicología moderna tiene una tendencia más terrenal que celestial. Y la solución al dolor de muela es ¿cuál? Arranque la muela. ¿Tiene problemas? Deseche a tal persona. ¿Cómo? Y entonces ¿dónde queda la restauración? ¿En dónde queda el cuidado que Dios tiene para con sus hijos? Es ahí cuando hay personas que dicen, es que en ese hombre ya el tiempo es perdido, no hay nada para hacer. ¿Cómo que no? Si el Señor va a hacer obra, ¿cierto, Claudia? El Señor va a hacer obra en Camilo. Pues claro que la va a hacer. Y la va a hacer perfecta. Y ustedes dos van a poder caminar una vida el resto de sus vidas. Un hombre y una mujer que aman a Dios. El terreno está ganado. Eso es lo que hay que tener. Y hacia eso hay que encaminarse. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca.
a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice el versículo 30, porque es que una cosa, mis hermanos, es que con lo que hagamos ofendamos al hermano o nos hagamos daño a nosotros mismos. Pero el versículo 30 es delicadísimo y dice, y no contristéis, o sea, no entristezca. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, o sea, no entristezca al Espíritu Santo. ¿Por qué razón, mis hermanos? Es que nosotros como seres humanos tenemos pensamientos y tenemos asimismo acciones. Con los pensamientos podemos estar, ¿sí?, contristando al Espíritu Santo. Pues claro, si ese no puede ser engañado, Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Pero con nuestras acciones, si fuimos ya del pensamiento a la acción, peor todavía. No, es que yo la pensé, pero no la hice. Pero el Señor ya lo conoció a usted. Y dice, y no contristáis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Hermano, porque usted ya es sellado. Usted es sellado. Usted tiene dueño. Usted ya tiene a quien pertenecerle. Si ha nacido de nuevo. Y ese es Cristo. Y no hay más. Lo que pasa es que hay vidas de conspiretes. Hay vidas de engaño. Hay vidas de personas que quieren seguir viviendo y empieza un proceso y el Señor es sacando cucarachas y la persona volviéndolas a meter. No, ya tiene que parar. Comprométase con el Señor. Y los versículos 31 y 32 nos van a mostrar algo especial, mis hermanos. Muy especial. En el versículo 31 vamos a ver 6 vicios. 6 vicios que son altamente pecaminosos. Y en el versículo 32 vamos a ver 3 virtudes que a veces se vuelven escasas, pero que en el creyente tienen que florecer, tienen que ser sembradas, porque posiblemente no venimos con eso. Pero cuando el Señor habita, entonces eso que para nosotros como seres humanos nos parece imposible, el Señor sí lo hace. Y en la obra del Señor. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que darle la alabanza y la gloria a ese Dios. No se crean que es que usted es un tenaz, usted es un teso, usted es un valiente que es capaz de decirle no a una cerveza. No, usted simplemente tiene que saber es que tiene a Cristo y que va a vivir con un propósito, agradarlo a Él. ¿Cuándo? Siempre, siempre, todo el resto de su vida terrenal. Ahora, miren lo que nos muestra. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, ojo, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuál de las 6 hace usted? Amén. En la fundación dicen, acepto. 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 ¿Quién más acepta? Acepto, dice Ricardo. Claudia dice, acepto. ¿Quién más acepta? ¿Quién lo haga? ¿Alguna de esas? La repito. No levante la mano, no necesitamos saber tranquilo. Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Y qué es la amargura? Acepto. La amargura es que me siento amargado, no he perdonado. ¿Y cómo me doy cuenta que eso es una raíz de amargura? Porque cuando pienso, todavía me duele. Entonces no ha habido un verdadero perdón. Tiene que existir ese perdón definitivo. ¿Para qué? Para que ya no me haga daño. Si sigo recordando algo y ese algo me duele, es porque todavía hay raíz de amargura. Y esa amargura no es buena. A usted no lo va a dejar vivir. No va a ser feliz en Cristo. Pero no solamente la amargura, eso es muy amplio. Enojo. Esta semana, ¿quién se enojó? Ahí sí puede levantar la mano. ¿Quién se enojó? Hay muchos, ¿verdad? Sí, el enojo. Pero ya vimos que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Lo que pasa es que hay unos que se enojan más que otros. Hay unos que les dicen, no, es que esta es pura Anabel. ¿Cómo que Anabel? Sí, entre Anaconda y Cascabel. No, es que este es como un patico. ¿Patico?
Antera, tigre y cocodrilo juntos. Maestro, cuando yo me enojo, ¿qué hago? Me enojo, enfrento el problema y echándome, voy a hablar con Dios y me encuentro conmigo mismo. Hermanos, hay algo. Mire, la condición de enojo, usted la tiene que trabajar. Sí, Señor. Pídale al Señor que lo ayude. Ira, gritería. Mamás, ¿quién gritó esta semana? Dígame. Oiga, y gritar, gritería. Y dice, iréguilo. Y maledicencia. Yo espero que esa sea una actitud que no estemos haciendo. Ojo, y termina diciendo, y toda malicia. Y toda malicia. ¿Todavía usted en su mente maquina? Entonces es malicioso. Yo recuerdo que mi mamá decía, este malicioso, era porque uno miraba así. O sea, mira con malicia, con la mirada rayada. Este tiene una malicia. Y entonces lo identificaban a uno. Unos no son tan fáciles de identificar en su malicia, pero hay otros que somos muy maliciosos. Y el Señor nos dice, ojo, quítense todo eso, porque no le va a servir para su nueva vida. Versículo 32. Antes, y va a describir tres virtudes que hay que sembrar. Y dice, benignidad, misericordia y perdón. Miren, hermanos, esto hay que cultivarlo, esto hay que sembrarlo, porque muchas veces no lo hacemos. Posiblemente no está dentro del portafolio, pero cuando el hombre que ha recibido a Cristo, que tiene el Espíritu Santo de Dios, porque es embestido, por eso es la nueva vestidura, entonces el Señor nos lleva y nos muestra la bendición que es vivir en esa misma dirección. Y dice, han de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Que eso se vuelva el orden del día. Hay vicios, y generalmente los vicios son pecaminosos, son habituales y son arraigados. ¿Qué es algo arraigado? Que ya tiene raíz. Y cuando usted quiere sacar eso, es un proceso y no es fácil, pero el Señor va a estar con usted, el Señor lo acompaña. Yo miro una mata que hay aquí a mi lado y yo digo, ¿será que se deja desarraigar? Entonces yo la puedo coger y la desarraigo. ¿Por qué? Porque las raíces están ahí, son livianas, pero hay algunos árboles o matas que usted no los puede desarraigar. ¿Por qué? Porque las raíces están como profundas, están hasta allá y están más pegados que una muela, que una cordal. Y entonces cuando usted va a sacar eso, en sus propias fuerzas no lo va a hacer. Pídale al Señor que le ayude. Esos son los vicios arraigados. Yo no sé si usted todavía tenga un vicio arraigado. Amén. Y hay que sacarlo. Pero las virtudes, ¿cómo se cultivan? Desde abajo, como la semilla. Señor, crea en mí un limpio corazón. Señor, ayúdame a caminar. ¿Conforme a qué? A lo que tú me mandas en tu palabra. Dame mansedumbre. Aunque cuando la persona recibió al Espíritu, le recibió al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios mora si realmente lo recibió y hay un nuevo nacimiento. Y la mansedumbre viene dentro del paquete. Ya está integral. Entonces lo que la tiene que volver es realidad. Mis amados hermanos, estas porciones son maravillosas. Lo que pasa es que el tiempo pasa volando. El tiempo pasa como un rayo. Cuando menos pensamos, se ha pasado y hasta se va el año. En conclusión, mis amados hermanos y amigos, viva una vida nueva en Cristo, en santidad y en amor. Amén. Tenga una obediencia y un respeto para con Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Alabe y glorifique solamente a Dios y haga la voluntad de Dios. No haga su voluntad, haga la voluntad de Dios. Gócese y espere en Cristo. Hoy la palabra de Dios ha sido predicada, ¿sí? Y siempre, cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, tenemos que reconocer nuestro pecado. Si usted que hoy está acá y usted ya ha recibido al Señor,
pero considera que hay algo y reconoce que hay alguna situación de pecado, lo animo a que se arrepienta y lo confiese a Dios. Si usted que hoy está acá aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, lo animo, lo insto a que lo haga. Y si hoy está acá y usted no ha hecho una declaración de fe, y usted dice, y puede decir en su mente y en su corazón, y si quiere cerrar los ojos, hágalo. Dígale: Señor Dios Padre Celestial, reconozco que soy pecador, que te necesito. Doy gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí y me has dado salvación. Y te recibo, Señor Jesucristo, como mi único Señor y Salvador. Permíteme hacer parte de tu pueblo, ser tu hijo. Ayúdame porque necesito ser ayudado por ti. Te recibo como Señor y Salvador hoy y para siempre. Y si usted hizo esa oración, yo le invito a que levante su mano. Y nosotros como iglesia estaremos orando por ustedes. Que el Señor los bendiga. Juan Camilo, Giovanni, Laura, que el Señor te bendiga. Giovanni, que el Señor te bendiga. Maestro. Y oraremos como iglesia por todos y cada uno de ustedes, hermano. Amén. Yo les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a tener una oración y luego vamos a cantar un hermoso himno para finalizar este tiempo de predicación. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias te damos infinitas, porque eres tú nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Y sabemos que tenemos una nueva forma de vivir en ti, Señor. Permítenos, Señor, saber que había un antes, un pasado sin ti, pero que ahora hay un presente, Señor, a través de ti, Señor Jesucristo. Y que debemos de estar dispuestos a despojarnos de todo nuestro pecado, de ese viejo hombre, a renovarnos en nuestro espíritu, en nuestro pensamiento, a través de ti, Cristo, y a vestirnos en ti, Señor Jesucristo. Guía nuestras vidas, bendice la vida de todos y cada uno de los que hoy estamos acá, Señor, en especial de las personas que han levantado sus manos. Te pido que los ayudes y los guíes. Es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hay un hermoso himno para finalizar, mis amados hermanos y amigos, que dice: hallé un buen amigo, hallé un buen amigo, y ese buen amigo es mi amado Salvador, y les contaré lo que ha hecho Él por mí. Vamos a cantar para finalizar este hermoso himno, y a las personas que llegaron hasta el recito, que el Señor los bendiga. Samuel, bienvenido. Asimismo a nuestro hermano Willington, bienvenido. ¿Y cómo es que es tu nombre? Y Aleja, que el Señor te bendiga. Adelante, vamos a cantar. Me salva del pecado, me guarda
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Mis amados hermanos y amigos, estamos despedidos. Que el Señor me los bendiga.